vamos a comenzar. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Chain Reaction. Pues nada, voy a presentar rápidamente aquí al equipo de Chain Reaction. José, que es nuestro laboratorista estrella de óptica cuántica, Mónica, también física, y bueno, su persona. Pues es un grupo conformado por físicos principalmente. Y nada, súper bienvenidos. Hoy tenemos la fortuna estamos muy felices de estar con la banda Entre Cruces. Voy a hacer como una pequeña introducción aquí rápidamente. Bueno, estamos con Parálisis en la batería, Rizoma Sombrío en el bajo, Letalidad Canábica, guitarra y voz. Y bueno, así para contarles así a grandes rasgos, bueno, ya la banda nos contará en detalle, pero bueno, es una banda conformada, tengo entendido, en el 2021. Digamos, tiene influencias marcadas así como en el ultrametal, el punk. Pero bueno, quiero como darle la palabra a la banda para que nos cuenten un poco, pues, cómo se conformaron, cómo se conocieron, que nos hablen un poco de la historia, las influencias. Listo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Daniel, Mónica, muchas gracias por la invitación. ¿Qué les cuento de Entre Cruces? Comenzamos, como bien comentas, en 2021, Ujú. aunque el proyecto, digamos, creo que la necesidad de tener un proyecto musical en cada uno de nosotros, pues nació mucho más antes. Y creo que la palabra de la banda también logra expresar un poco como resultado de esa aleatoriedad en la que nos conocimos y cómo nuestras vidas también se entrecruzaron en un momento a partir de poder expresar lo que queríamos hacer. No teníamos muchos conocimientos ni muchas habilidades musicales, pero estábamos muy interesados, al principio también interesadas, que éramos más personas en el proyecto musical de poder expresar con nuestras poquitas habilidades en los instrumentos, querer decir algo, ¿sí? Y entonces digamos que uno podría decir que, o podríamos pensar que el nombre de la banda también pues refleja un poquito eso, pero también refleja otra cosa, y es que nos conocimos en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá. Entonces es ahí cuando conozco a Letalidad. Él era bajista en su momento ¿cómo se llama esa vaina? ¿O el proyecto, Esteban? Se fue. Una banda de thrash metal. Él era bajista en ese proyecto musical. Yo estaba buscando a alguien que me pudiera enseñar a tocar el bajo porque pues tenía unas nociones muy elementales, pero tenía algunas letras. Había escrito algunas canciones que después las logramos, digamos, musicalizar y poder llevar a este proyecto. Conozco entonces a Letalidad y él me introduce, digamos, como en un mundo, digamos, también del coleccionismo del metal extremo en formato físico. Ambos compartíamos en su momento, digamos, pues compartimos todavía mucho gusto por bandas, digamos, tradicionales del ultrametal colombiano, ¿sí? Aunque pareciera una redundancia decir ultrametal colombiano a veces. Logramos entonces, digamos, como conformar ahí un interés, y él un día me dice: oiga, si usted quiere seguir en este proyecto musical, pues entonces yo consigo una batería electrónica y empecemos a tocar. Y entonces eso fue en un apartamento allá en el barrio Las Brisas, al lado de Las Cruces, en el centro, donde empezamos a hacer sesiones todos los jueves. Empezamos a reunirnos a musicalizar letras que yo ya tenía escritas y algunas que él también tenía. Comenzamos un intento del proyecto punk, digamos que nos parecía una forma, digamos, más honesta también con nuestras habilidades en ese momento, y se empezaron a sumar, digamos, nuevos ingredientes. Conocimos a una vecina del mismo lugar, del mismo barrio, en el que, digamos, dijo: yo toco guitarra, debo la guitarra. Entonces se suma en ese momento la guitarrista, que ya, pues, digamos, hace parte, es muy importante porque nos proporcionó también la estética, el arte de los formatos físicos que tenemos, y en su momento tocó pues la guitarra. Y conocimos también después en un momento a Freddy, Parálisis, en la batería, y entonces con él también teníamos un proyecto. Nos conocíamos de amigos en el pasado,
Y yo les dije a Esteban, a Letalidad y a Angélica Lilith como, oiga, pues yo tengo un amigo también interesado en hacer música, también quiere empezar a tocar batería, pues ustedes qué opinan, y se sumó también al proyecto y todo empezó digamos, a juntarse de una manera muy orgánica. Por eso yo, digamos, a mí me gusta decir que nos juntamos como de una manera muy aleatoria. Logramos, no era otra forma en la que nos conociéramos y así sucedió. Entonces empezamos a escuchar que teníamos muchos gustos musicales en común, desde de nuevo, desde digamos, el ultrametal más crudo, pasando por sonidos cada vez más extremos del black, del death, pero también teníamos raíces en el hardcore punk y en el punk, y esto pues digamos logró tener una forma en su momento con una, digamos, una mujer que extrañamos mucho, que su seudónimo era Mocotieso, Juliana. Ella pues no nos acompaña en este plano terrenal, ella trascendió ya el caos, pero fue durante un buen tiempo nuestra vocalista y en ese momento, pues digamos, el proyecto musical tenía unos contornos quizá menos oscuros que los que hoy tiene. Sí, de mucha, digamos, denuncia, sobre todo como de rechazo a la cotidianidad la que nos sentíamos oprimidos y oprimidas. Incorporamos también letras en las que literalmente le echábamos mierda al patriarcado. Y fue una época, digamos, de la banda muy bonita porque pues éramos muchos más. Luego pues ella parte muy prematuramente en esta vida y ahí pues recibimos un gran golpe. Pues no teníamos, pues no contábamos con eso, la verdad. Mm, y en un momento decidimos como, no, pues letalidad, grite. A usted le gusta, usted lo sabe hacer. Tiene un estilo de gutural agudo, blaquero, pues démonos la oportunidad e intentemos las letras que ya tenemos musicalizadas, los riffs ya tenemos también montados, y pues la batería que Freddy Parálisis montó, pues está dado para con que continuemos el proyecto y démosle rienda suelta ahora hacia la oscuridad que teníamos quizá amarrada y que de pronto porque no sentíamos de pronto como en ese momento como con la comodidad y de poder tocar los instrumentos como mejor los tocamos hoy, pues de pronto decir, pues ya han pasado 2 años de esta vaina, démosle rienda suelta a esta oscuridad. Y eso es un poco, digamos, como tratando de tocar algunas cosas entre las influencias y la historia. A mí me gustaría también, Freddy, que cuente como Freddy Parálisis, cuente su experiencia. No, pues yo pues resaltaría también como la iniciativa autogestionada de la banda. Lo dijo Adolfo y es, bueno, parce, pues yo quiero tocar un instrumento que es la batería. Hasta ahora se me da esto en la vida coincidencialmente, pues me encuentro a estos manes, a estas viejas. Y fue en la casa de Letalidad Canábica que intentamos grabar los temas, ahí aprendiendo cómo a mezclar, chimbeando ahí hasta horas de la madrugada. Y fueron momentos bacanos. Juli también, Mocotieso fue más punkera, entonces igual que yo nos gustaba más el punk, el hardcore, pero pues nos encontramos estos dos manes que han escuchado más y pues a Lilith, Angélica como más metaleros y pues nada, empezó a salir, yo sentí un sonido todo raro, como todo diferente. Entonces yo al principio, venga, pero esta vaina qué es, parce, como bueno, metiéndole y pues obviamente al principio como ensayar en la casa con una batería acústica, eléctrica, pues no era lo mismo que echar ensayadero y pues nada, empezamos a ensayar por acá, también en el centro, por al lado del Atadeo y llegó un momento muy chimba también que fue la posibilidad de tener un ensayo en la casa de la mamá de Rizoma. Entonces, pues, parce, era como un sueño ahí tener pues, un estudio propio de la banda. Entonces, íbamos allá a Tunjuelito a ensayar. Ahí en ese momento nos acompañaba también, pues, Mocotieso y, y Lilith. Y pues ahí hubo varios cambios, que es el que decía Rizoma de, bueno, se nos fue Mocotieso porque su proyecto fue irse del país a estudiar
y pues entró a Esteban como a gritar y cuando empezó esa primera tarde como a gritar como, uff, que esa fue puta poder el que dio, fue muy, o sea, cambió mucho el ritmo de la banda y le dio una fuerza que me emocionó el resto. Entonces, pues yo siento que ahí se consolidó más aún lo que nosotros tenemos en este momento. Ustedes oyen en el disco lo que yo hago en la batería es el tupa tupa clásico punkero, que es el que pues me ha gustado ya resto de tiempo, pero pues haciendo unas mezclas con unas guitarras más ruidosas que lo que es el ruido ruidoso cross punkero y que se hace normalmente con el punk. Entonces, yo siento que es un proyecto diferente que no le va a gustar a todo el mundo, parce, porque pues la escena donde nos hemos metido es como bien punkera, ¿no? Tocando así en barrios y en bares, sobre todo donde se escucha punk, pero yo siento que se ha marcado como una diferencia bacana y pues el mensaje siempre ha sido claro en términos de, de la crítica, a lo que pues ha sido este país, de dar hablar mucho sobre la cotidianidad. El primer tema que sacamos, que compusimos entre todos, fue el de Jornada. Es un tema que expresia la rabia de tener que ir a camellar, a madrugar, a ir espichado en un bus vueltos mierda, estar estresados todo el día. Y ese fue un tema que pues como que nos aglutinó, porque pues en época de pandemia, en época de estrés, pues botar la mierda era más que necesario. Y pues nada, yo diría eso por mi lado. Sí, bueno, hay uno de los temas que a mí más me llamó la atención fue justamente este de jornada, pero bueno, ahorita lo retomamos. Y sí, claro, hay una clara influencia ahí como entre la protesta y la oscuridad, ¿no? Es como, hay como esa mezcla de esas dos que me parece bien interesante. Y otra de las características de las bandas colombianas un poco es esa creatividad a la hora de definir el sonido, ¿no? ¿Cómo definen ustedes su sonido? ¿A dónde, en qué género lo buscarían o si definitivamente creen que es algo nuevo? Con letalidad tenemos ahí en algún momento escuchando música y tratando, digamos, como de darle de pronto una categoría, una etiqueta, algo que pues es difícil también como a veces de ubicar, pero decíamos que esto se vale a lo que sería punk negro, ¿no? Letalidad, te explique ese concepto, que a usted le gusta. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Gracias. Cada vez que prendía el audio me sacaba de la reunión. Tuve que cambiar de equipo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Entre cruces se define punk negro porque en una primera medida que queremos rescatar ese primer metal que hubo en Colombia, no solo de lo que sonaba cuando empezó el metal en Colombia, las propuestas que habían, sino también con esas mismas, de una u otra manera, limitaciones en términos de que era un sonido crudo, de que era un sonido que para grabar pues no había un estudio personalizado para el género, sino que tocaba grabar con ciertos materiales y con ciertos instrumentos y con ciertos aparatos que no servían para grabar metal. Y entonces generó un sonido crudo que es lo que caracterizó al metal colombiano en la década de los 80. Entre Cruces es negro porque rescata esos sonidos y es punk porque en nuestras canciones hablamos, sí, con oscuridad, pero hablamos básicamente de todos los males, todos los demonios que vemos cada vez que salimos a las calles, cada vez que estamos en los conciertos y nos reprime la policía, cada vez que estamos sentados en un parque y llegan a pedirnos papeles, cada vez que los vecinos religiosos llaman a la policía cuando estamos escuchando música.
¿Tienes alguna banda de ultrametal colombiano así como, por supuesto no hay muchas, pero que tengas así de referencia, así, que tengan así de influencias de los ochentas? Que todo lo del viejo Ramón, ¿no? Parabellum, Blasfemia, el mismo Ramón. Así que uno diría también todo lo del viejo Piolín, A Reencarnación. mí me gusta Reencarnación. Y bueno, es interesante cómo este ultrametal y el black metal, digamos, noruego, tienen como esa similaridad, ¿no? Y las influencias, tal vez que de los discos que se llevaron, que dicen que se llevaron los de Mayhem a Noruega de ultrametal, porque son eso también, ¿no? Como más allá de ser satánico, a veces es más como anticristiano, ¿no? Como, sí, como antisistema. Y también me habían comentado de influencias de hardcore punk, de punk. ¿Qué bandas pueden referenciar así que les llame la atención? Pues, parce, cuando empezamos así con la banda, pues yo empezaba a escuchar como vainas un poquito más ruidosas, Anticimes, Disrupt, incluso D-Chair, Los Crudos, por ejemplo, ya más latinoamericano. Y digamos que la temática también de estas bandas y lo que es el crosspunk y esa escena también que une el metal con el punk, pues son letras catastróficas sobre bombas atómicas, sobre guerras nucleares y trayéndolo un poco acá a lo latinoamericano y a lo colombiano, pues también no es solo hablar de la guerra, sino vivirla y vivir lo que es la guerra también en las ciudades. Entonces, digamos que el tema musical digamos, de estas bandas que son un poquito más ruidosas, incluso bandas colombianas que también la escena en ese momento la está rompiendo, como por ejemplo Lumpen, que es una banda muy chimba que ahorita estuvo en el Asfixia, o muchas bandas bogotanas como Pozo, por ejemplo, digamos que han construido esa crítica en los mismos temas a partir de las vivencias de lo que es vivir la guerra en Colombia. Y un tema como, por ejemplo, El Señor de las Bolsas, que es un tema que es de los que más me trama de Entre Cruces, es un tema bien de ese tupa tupa punkero que habla sobre la desaparición y cómo aparecen gente picada de repente uno saliendo a la calle en cualquier esquina del bar. Y son vainas que no, digamos que no es la típica crónica de la guerra con bombas nucleares, pero sí es la guerra que nos ha tocado vivir y precisamente esta guerra que nos ha tocado vivir es muy sangrienta y hay mucho por lo que gritar y dejar el mensaje de que no, pues no tenemos por qué vivir esto. Y yo creo que esa es la principal apuesta también hablando del punk, hablando también como de esa crítica social y esa fuerza política que también le quiere dar la banda en las letras. Entonces, también esa influencia es muy fuerte por ese lado. Escuchemos un poquitico de El Señor de las Bolsas. Eso.
Bueno, vamos a hacer algo que es poco usual en nuestras entrevistas. Y esto que, bueno, no todas las bandas tienen este súper detalle de regalarnos aquí a Chain Reaction pues, su trabajo. Entonces quiero hacer como el unboxing del trabajo. Fíjense que pues esta es la carátula, ¿cierto? Y aquí uno lo abre, ¿cierto? Y tenemos digamos, pues, este trabajo. Y aquí una cosa lo que más me llama la atención, digamos, es que lo que viene es un cassette. Tú me recuerda un montón mis épocas de cuando empecé a escuchar metal, porque claro, uno lo escuchaba era en cassette, ¿no? Y se repartía el cassette entre los amigos y uno le decía a los amigos que no se lo fuera a pasar a nadie. Y bueno, en fin, entonces claro, me recuerda también ese cassette por allá de Rodrigo de No Futuro. Y aquí, digamos que está el librito de las canciones, que es algo que uno siempre disfruta un montón cada que se compra un disco, cada que tiene algo, porque claro, uno va escuchando el disco y va leyendo las canciones. Esto me parece muy chévere. Y bueno, por aquí atrás, digamos, tiene también como las cruces, ¿no? Un poco como en alegoría, digamos, como vimos a la historia de la banda, al Ahí disco. dice entre cruces, ahí están las púas, se alcanza a descifrar, no sé si Ah, lo alcanza a descifrar. sí, ahí se ve. Ahí está el logo de la banda, sí, es verdad. Sí, muy bien, chicos. Muchísimas gracias por el detalle. Algo que nos quieran comentar del arte, digamos, o de algo en especial del disco. Sí, es la idea, pues de nuevo, cuando con Letalidad Canábica nos juntamos para escuchar música, pues nosotros procurábamos tratar de escuchar música en formato físico. Entonces nos dimos cuenta que teníamos ese gusto y en algún momento dijimos, cuando saquemos algo tiene que ser en cassette y después del cassette tiene que ser un vinilo. Entonces es posible que eso sea algo a futuro. En el cassette nos juntamos, digamos, ese fue un proceso creativo bien bacano, digamos, para poder escoger los temas, pues tuvimos que ensayar muchísimo porque pues la grabación fue con Guaros, conocido en el bajo como en el mundo del punk y del cross punk como Guaros o Guaros Productions, y había que grabar todo en una misma sesión. Tuvimos, digamos, era una grabación en bloque. Entonces, el producto, digamos, lo pasamos, digamos, al formato de cassette con el parche de Noise or Die, que es la gente que, digamos, ha estado siempre detrás del proyecto de Nastiness, que es una de las bandas, digamos, también de influencias de nosotros y Ujú. que todo el tiempo que buscamos, en la medida de lo posible, escucharlos, vamos a ir a escucharlos. Es un greencore muy poderoso. Y dijimos, bueno, ellos nos proveen, digamos, la vaina para los cassettes y eso, pero el arte lo teníamos que colocar nosotros. Entonces, en ese momento, pues estaba la guitarrista que, digamos, si ustedes escucharon en esa canción, es quien grabó, quien estuvo en la guitarra en ese momento, que es Angélica o Lilith. Y ella fue, digamos, prácticamente quien nos proporcionó ella, digamos, como artista profesional que es, nos proporcionó, digamos, como estas imágenes y nosotros lo único que hicimos fue tratar de acomodarlos de una manera en la que cupiera todo lo que queríamos mostrar. Entonces, pues está la carátula con el logo, en la parte de atrás está, pues digamos, como ese demonio eh, que, en el que, digamos, está como sosteniendo de manera forzada una paloma. Ahí, exacto, ahí lo está visualizando. Esas cuatro calaveras, pues, sí nos representaban a cada uno de nosotros y ahí una alegoría, digamos, como una forma de representar. Y hay como unos buitres comiéndoselo ahí. Eso es, digamos, una imagen que está ahí. También la fotografía que está dentro de la caja. Hay una fotografía que nos tomó un colega, un amigo de nosotros. No, dentro de la caja, sacando, digamos, todo. En el centro, en el puro centro del cartón, hay una fotografía que nos tomaron esa es en la casa de mi mamá, cuando le llevábamos ese escándalo allá, ella era encantada viéndonos allá, pues digamos, tocar, y esa, digamos, fue como un lugar en el que pudimos componer y perfeccionar nuestro sonido.
Pues, digamos, todos los agradecimientos también los colocamos en la caja para que quedara como muy claro quién hizo qué. Y entonces, pues sí, ahí la pregunta es ustedes qué ven, digamos, la figura que es como algo comiéndose así, esa que es como una calavera, exacto, exacto. Digamos, es la representación de una persona que padece ansiedad, comiéndose de sus pensamientos, como desprendiéndose. Creo que Angélica estuviera aquí, Lili, será que lo podría explicar mejor, pero esa es un poco el sentido, digamos, como de esta propuesta en formato. También sacamos un formato en minidisc, no lo tengo aquí a la mano, no sé si Mm, alguien lo por tiene ahí por lo, ahí. por ahí lo tengo. Pero, parce, yo quería resaltar algo chimba del arte con el tema de la calavera y bueno, ahí la paloma abriéndose, hablando con Lili, ella me decía que la referencia para ese muñeco es una pintura de Bora Arango que se llama El Retrato de Colombia. No sé si la recuerdan, pero ese retrato también tiene como una paloma, un zorro teniendo una paloma con los brazos abiertos, con cara de humano, y como unos manes haciendo el saludo facho, el saludo fascista, y digamos que en la lógica de Arango pues era puro expresionismo, así súper exagerados los rasgos como, pues como finalmente también yo creo que queremos expresar tanto en el arte como en la música. Y pues en la parte de abajo del disco está un man con unas botas que finalmente es el que se quiere, pues el que se está comiendo unos chulos ahí, similando también el tema de los falsos positivos, que también pues enunciamos en un disco que también me trama resto, que es, y se me olvidó cómo es que se llama ese tema, el que tiene el intro de 6402 R- parce. Ríos de sangre. Ay, gracias por la imagen. Sí, esa es. Esa es, digamos que la influencia de la imagen, parce. Bueno, luego nos dimos cuenta también escuchando también música esta vez con Parálisis, que también también sin querer, las carátulas de otra de las bandas que nos gusta mucho, que también es influencia, que es Devil Master, que es una banda, digamos, de un punk oscuro, de un blackened punk, también tienen una figura central de una figura demoníaca. Pero estas son coincidencias realmente, de nuevo, aleatoriedades que de una u otra manera como que comprueban una convergencia que a veces uno busca, pero de pronto se llegan, se llegan a dar. Incluso la misma canción Ríos de Sangre, que es a la que estaba refiriendo Freddy, que está hablando, refiriendo Parálisis, nos dimos cuenta que muchas bandas tienen el nombre de la canción o sus covers, digamos, o en otras canciones usan eso o se refieren, digamos, a temas de ellos como Ríos de Sangre. Yo creo que también es como esto valdría un especial por Chain Reaction, tratando de juntar todas las bandas que han colocado Ríos de Sangre en alguna parte como canción propia o la letra, porque creo que es una convergencia que como colombianos nos percatamos sobre de pronto la relevancia, por ejemplo, del Magdalena y los desaparecidos. Y ahí Sí, sí. probablemente, pues sí, No, no, no. Ahorita que estábamos antes de la entrevista, me hiciste recordar que ustedes estuvieron en un toque en la Universidad Nacional con una banda que se llama Colapso, que precisamente tiene una canción, pues no se llama Ríos de Sangre, pero sí se llama Río Cauca. Y bueno, como que hablo un poquito también sobre esto. Entonces, no, nada, por favor. Creo que Moni tenía unas preguntillas, ¿cierto? bueno, Sí, bueno, primero me parece chéverísimo todo el empaque, el diseño, el arte en este paquetico que nos mostró Molano. Entonces, me parece muy chévere. Les quería preguntar sobre sus nombres escénicos. No sé si cada uno pudiera contarnos por qué eligieron Rizoma Sombrío, Parálisis, Letalidad, etcétera. Y también la de sus compañeros que están acá. Comienza letalidad. Bueno, mi nombre artístico me lo puso un amigo en común. Porque me gusta mucho la lucha libre y me gusta mucho fumar marihuana. Entonces, la combinación de esas dos cosas son
son letalidad canábica. Yo tengo una huerta de cannabis, soy autocultivador. Y bueno, pues también ya adecué el nombre artístico también pues a un escenario pues un poco más sombrío, como más el espíritu de la marihuana. Sí, estuve ese día cuando le colocaron ese nombre. Bueno, Bueno, sí, no, parálisis. Bueno, uno, me gusta el resto, parálisis permanente, esa banda de post-punk, yo creo que también es influencia, también, pues, en temas depresivos, introspectivos, me parece banda brutal y es principalmente por eso, pero también, y recordando un poco a Moco Tieso, nombres absurdos, nombres random si se quiere, para expresar algo como por ejemplo, es una contradicción, por ejemplo, ser parálisis tocando batería, ser una momia tocando batería, porque pues finalmente el tupa tupa es algo con mucha energía, pero es como una mofa a esos bateristas súper elaborados, súper profesionales, con lo que podría contrastar una propuesta pues punkera y ruidosa como la estamos haciendo. sí, y en mi caso adopto pues digamos este nombre, pues digamos por la definición digamos como filosófica de rizoma, digamos como siguiendo la línea de pensamiento de Gilles Deleuze, que era un filósofo francés, en la que prácticamente dice que las personas podemos aprender de algo comenzando desde cualquier punto de partida y no es necesario, o sea, no es esencial seguir un método para poder comprender el fenómeno. Entonces, un rizoma, digamos, siguiendo esta forma de pensamiento y que, digamos, uno podría encontrar de manera análoga en la naturaleza, como la forma en la que crecen las raíces, empieza a entretejerse, digamos, y entrecruzarse, pues encontrar de nuevo esta palabra entrecruces o entrecruzar, y me evoca también el proyecto musical con el que, pues, digamos, prácticamente me he formado pues como bajista, no puedo decir artista, bueno, bajista también, yo creo que es una gran palabra, es muy difícil, no me siento, digamos, todavía que sea una persona, o sea, no me reconozco como bajista, considero que soy una persona que toca el bajo y a través de él expresa cosas, respeto mucho las personas que se dedican a la música, pero por eso mismo también es como que en algún momento tenía que empezar y tenía que arriesgarme y tirarme. Entonces, así como uno se arroja al pensamiento rizomático, pues con la música o conociendo gente nueva, conociendo a las personas con, digamos, a estos manes con los que estamos en el proyecto. En Mocotieso, pues hablando con el nombre de Juli, ya es un nombre artístico porque ella era artista. O sea, ella era una artista escénica, hacía clown, era profesora de danza, era profesora de canto, o sea, tenía muchas, y cuando adoptaba, digamos, estas facetas artísticas, ese era el nombre que tenía. Entonces, pues de pronto así como Muse Parálisis, una forma irónica de señalar una persona que decía que era moco tieso, pero bailaba con un berraco y saltaba y gritaba y se movía la tarima de un lado a otro. Y Lilith, pues es el primer ser demoníaco, entiendo yo, dentro de la mitología sumeria, que tiene, digamos, como esa gran discusión de si realmente es una figura que fue, digamos, estigmatizada por el pensamiento judeocristiano o realmente representaba esta deidad femenina que durante décadas, o sea, digamos, por milenios, incluso más que por el mismo cristianismo, pues fue adorada, ¿no? Entonces es como una reivindicación también de esa mujer o esa figura femenina de la mitología. Esas son como, digamos, saliendo a la pregunta, pero es difícil poder decir cómo estos manes están tomando esto en serio, ¿no? La verdad, como que cada uno dijo como no nos podemos llamar como toca porque hay canciones sobre las que vamos a decir que vamos a quemar policías y pues tenemos trabajos que cuidar también, identidades que proteger. Vale, pues muy interesante y también como ver ¿cómo se dice? El flavor de cada uno, el toque de cada uno, ¿no? Al escoger estos nombres. Quería preguntarte a ti, Rizoma, sobre la elección
del diseño que tienes con el que te presentas. Y no sé si nos puedes hablar un poquito al respecto. Les cuento la historia. Así como teníamos que tener nombres para identificarnos dentro de los proyectos, a pesar de que acá torpemente nos estamos diciendo el nombre de manera directa, porque a veces no nos acordamos ni siquiera cómo nos decimos nosotros. Un día en el barrio estábamos caminando con Letalidad por el barrio Restrepo, por el 20 de julio, perdón, y decíamos, bueno, tenemos que tener una máscara, porque pues yo le decía en mi caso, bueno, yo tengo, tengo una profesión, trabajo con una entidad, soy docente también universitario, en fin, o que tenía que decir como, bueno, mi proyecto musical es un lugar en el que yo me tengo que sentir seguro para poder expresar lo que yo quiero decir, y entonces eso implicaba pues llevar una máscara, ¿no? Que también a veces, muchas veces da como esa libertad que uno no tiene cuando, cuando, cuando no la tiene. A veces uno siente esa detención de realmente si no tener la máscara, realmente estar usando una máscara de manera permanente. La idea originaria, pues, es por supuesto la influencia del black metal. Esto no hay que, parece que es obvio. Decidí un día cualquiera colocármela un pasamontañas que de nuevo conseguí por el 20 de julio. Cogí pintura de telas que compré en el barrio Policarpa. Todo esto pues, a donde nos movíamos siempre cuando parchábamos por allá con Letalidad. En ese momento pues también estaba Lilith, que es la artista, y entonces yo le dije, marica, por favor ayúdame a hacer esto. Entonces le puse la máscara a ella, empecé a pintar, no, primero me la puse yo y ya como que intentó hacer como los trazos, y entonces como que yo no me convence, entonces como que decidí empezar a hacer los trazos yo mismo, y el resultado pues al final es es una máscara que uso incluso para los ensayos, también la forma en la que adopto, digamos, como una posición. Es eso, es como que esta máscara me da una posición, me pone a mí a ver las cosas quizás de una manera distinta, quizás hablar de esta manera como estoy hablando con ustedes ahora. Y pues de nuevo, o sea, esto es el clásico corpse paint, o sea, esto no hay que decir otra cosa distinta. De pronto para algunos metaleros puede ser muy casposo porque no lo estoy imprimiendo sobre mi piel, pero afortunadamente Letalidad Canábica sí lo hace en tarima, él sí se maquilla directamente. Entonces ahí es donde ya me siento un Que no poquito soy menos casposo. random, porque exacto. Pero esa es en esencia. Y pues del black metal, sí, digamos, y también es influencia de este proyecto musical, no solamente digamos, las bandas noruegas, nos gusta mucho el black colombiano, tratamos de ir a toques de black colombiano. Pues digamos, hace parte también, digamos, como del apoyo de las bandas nacionales. Nos gusta, o sea, priorizamos mucho poder asistir a toques de black de bandas colombianas. Eso sí, pues que no tengan algún tipo de alegoría nazi o fascista o supremacista, que siempre es difícil poder, digamos, saber con claridad cuál es la afiliación política o ideológica de algunos proyectos. Yo trato en la medida de lo posible de escindir el artista del producto musical, pero digamos, este proyecto musical y la forma en la que soy no es compatible ni con el racismo, ni con el patriarcado, en la medida de lo posible tratar de escapar del capitalismo también. Entonces, por eso también es un poco una máscara, hazlo tú mismo. Y esa es un poco como la idea detrás, Mónica. Bueno, pues muchas gracias por compartir y sí, muy interesante. Es súper importante tener esa libre expresión, ¿no? Y eso es parte de lo que queremos aquí en Chain Reaction, ¿no? Que aquí expresen todas sus ideas de forma libre y pues gracias por permitirnos conocerlos más. La última preguntita que tengo es, tal vez para bandas que estén empezando, y no sé si ustedes pudieran tener algún consejo porque pues ya les ha ido súper bien, tienen sus productos, han tenido hartos toques, no sé qué consejo le pudieran dar a alguien que nos esté escuchando y quiera formar una banda y esté empezando. Que no le tengan miedo. El progreso no siempre es igual para todos. Para nosotros ha sido difícil porque tenemos trabajos, porque tenemos también otros gustos. Nos gusta mucho la farra. Entonces, no, de una u otra forma, nuestro desarrollo con el instrumento no es tan
tan rápido como otras bandas, pero no quiere decir que nosotros seamos o no seamos la banda que queramos ser. Lo más importante es tratar, como lo hemos tratado, lo hemos venido conversando, es tratar de imprimir la propia huella de cada persona, nuestra propia personalidad, nuestras ideas en la banda, nuestras vivencias también en la banda y disfrutarlo, sobre todo tratar de conversar con más gente de otros proyectos, escuchar muchísima música porque a la final es la influencia y es lo que uno le imprime a la banda, básicamente como uno le imprime a la banda lo que ha vivido, que viene expresado en nuestras letras y lo que hemos escuchado, porque nuestra música es una compilación de la música que escuchamos a diario. Sí, yo creo que o sea, no hay que esperar ser muy, o sea, no hay que aspirar a ser técnicos del instrumento al principio. Creo que eh, si una persona está interesada y tiene un proyecto musical y ya está sentándose con amigos y amigas a hacer música, está bien que quiera aspirar al virtuosismo, pero el virtuosismo, digamos, llegará. Si usted tiene el proyecto musical en la cabeza y su vida es la música, así como dice Letalidad, usted escucha música, pues de una u otra manera también empieza a adquirir como un oído, a identificar los tempos de las canciones, cosas que al principio uno no tiene ni idea porque de nuevo nosotros, pues, creo que acá ninguno de los tres, pues por lo menos nosotros tres, no recibimos formación musical. Creo que ha sido sobre todo la idea de poder hacer algo que consideramos nos gusta. Entonces, pues hay que perder el miedo, así como Parálisis digo en algún momento, posible que este proyecto musical a mucha gente no le guste, de la misma escena incluso punkera, o dentro de los metaleros porque somos muy punkeros. No sé, es posible que ese tipo de comentarios se puedan recibir, no tengo ni idea, pero creo que al final eso igual no nos detiene. Entonces, pues una recomendación es como no aspira al virtuosismo, relájese, esté con sus amigos, si suena algo bacano, eso sí, traten de grabarlo con el celular al menos porque después no se van a acordar cómo era el sonido. Y creo que esa es una manera en la que uno de una manera empieza a notar como progreso. Es que yo creo que las bandas antes la tenían muy difícil, hoy tenemos muchas, o sea, en serio, poder grabar con el celular lo que sucede en un ensayo que nos gustó es algo que pues las bandas no tenían cómo hacer antes. Entonces como que también hay como muchos apoyos de eso. No sé si Parálisis quiere decir algo. No, parce, está bien, todo bien. Vale, pues sí, me parecen muy, muy valiosos sus consejos. O sea, si el progreso no es lineal, eso es algo que he escuchado, es muy válido para muchas cosas en la vida, ¿no? Y me imagino fundamental también al momento de formar una banda. Y, y solo se avanza si uno se atreve, ¿no? Entonces me parece que la forma en la que lo ponen es muy, muy buen consejo. Bueno, muchas gracias. Y ahora, José, ¿tiene más preguntas? Sí, gracias, Moni. Primero, pues comentarles también que ese cassette se ve muy bacano. Chévere que lo hayan hecho con lo de Noise or Die. Cuando estábamos en entrevista con Alberto de Nastines, nos mostró también un disquete que ellos tenían de unos temas de ellos y pues, me dio mucho curiosidad que ustedes tuvieran un mini disc también como con los temas ahí. Entonces, pues muy, muy bacano. Siempre he sido como muy fan del formato físico. Entonces, pues qué chimba que nos hayan dado pues esa parte de su música. Segundo, hace poco entrevistamos a una banda que se llama Iter Finem y ellos también se mueven mucho pues entre el metal y el punk. Pues, nos comentaban un poco pues como sobre esos desafíos que hay de moverse entre esas dos escenas. Entonces para los metaleros a veces son muy punkeros y para los punkeros a veces puede sonar muy a metal. Entonces cuéntenos ustedes pues cómo han sorteado eso, pues esas dos escenas con su música, con su arte, cómo han sido tocar en esos dos parches. Parálisis que parcha con los metaleros y con los punkeros también, con los punkeros y ahora con los metaleros.
Mm, Pues, parce, yo siento que ahorita la escena bogotana sí ha tendido a abrirse en géneros, ya digamos, bandas como por ejemplo las que ha creado Alberto, Nastines Nomás, por ejemplo, Gruta, que ustedes también lo entrevistaron. Son bandas que, digamos, yo siento ha hecho que ese raye que ya es muy estúpido, por no decirlo de otra forma, entre metaleros y punqueros, pues cese en medio pues de que nos una algo y es uno la música y yo creo que algo fundamental es el antifascismo. Yo creo que es esa apertura en la escena y que se ha hecho año tras año más ruidosa y donde se encuentran varios géneros en los que podemos también estar nosotros, ha hecho que eh, pues se atrevan a escuchar otras apuestas musicales y a eso ha tendido mucho el movimiento underground en Bogotá. Yo creo que Nicolás con el edificio ha hecho lo propio, incluso el Estruendo, que es un poco más punkero, pues ha traído bandas un poco más ruidosas, incluso tocando la Primera de Mayo, que es una escena mucho más metalera. Yo siento que se ha abierto esos espacios también al punk. Pues nosotros empezamos a tocar en el 2020, 2021, empezando a salir. Yo siento que ese trasegar de empezar a abrirse en la escena a otros géneros, sobre todo mandando el mensaje como que es lo importante, como por ejemplo lo ha hecho Gruta y la entrevista que le hicieron a estos manes me pareció brutal porque el mensaje siempre recalcando pues que acá hay unos principios y que finalmente ese es el mensaje brutal de la música. Como en un país que nos ha tocado comer tanta mierda, pues dejar un mensaje, no importa el género, pero pues dejar un mensaje que pues o nos ayuda a liberar personalmente en lo que nosotros sentimos o logre cambiar en algo las vueltas que están pasando en el país, en el barrio, porque pues de eso hace parte también construir alternativas. Yo siento eso como que en este momento diría, no, pues es muy gonorrea meterse en esa escena particularmente nosotros nos estamos metiendo más como en la escena punkera, no, pues creo que no hemos estado así en un bar o en un toque bien metalero que yo creo que nos hace falta para probar esa vuelta como nos iría, pero yo siento que sí, afortunadamente se han abierto a leer más las ideas que el mismo ruido. Y porque el ruido que se está haciendo además es de demasiada calidad y es muy bueno. Digamos que yo siento que es un momento, por decirlo, top de muchas bandas haciendo pues ruidos diferentes, ruidos extremos con los que podemos compartir ideas y parchar. No sé ustedes cómo la vean, parce. Pues sí, sí tienes toda la razón con lo que, pues con lo que uno percibe, digamos, cuando va a los toques y eso, como que hay un poco más de variedad en como en los tipos de ruido que se hace y precisamente es lo que tú dices, como que finalmente el mensaje es lo que se transmite y ya la forma en la que tú lo plasmas musicalmente, pues puede cambiar claramente entre banda y banda, pero es algo como que pega toda esa escena, como que él aglutina un poco todo este movimiento que se está dando y que está muy bacano, como tú dices, que hay mucho nivel de bandas súper chéveres de Bogotá, de Medellín, de Cali también, y bueno, y de muchas partes del país que están como por esa línea. Entonces sí siento que hay que una gran apertura, sobre todo en bandas como más recientes, pues se nota más esa apertura, entonces pues ha sido chévere. No sé si de pronto Rizoma o Letalidad quieren agregar algo. Y la misma Out of Pity, creo que también pasaron por acá, un Blackened Cross Mm. pesadísimo, poderosísimo. Obviamente, pues ahí son personas pues, que son más virtuosas con los instrumentos, pero que de todos modos la prestan, o sea, más allá, su apuesta principal es el mensaje. Tratamos, digamos, como de hacer una música, pues primero con la que nos sentimos
cómodos que mucha gente, digamos, estuvimos, por ejemplo, creo que como tribunas que uno pueda decir como que eran metaleras, que tuvimos como una recepción que pues estuvo interesante fue en el recital, en el 20 recital de bandas de metal de la Nacional. Mm. Eh, pues digamos, solo poder participar y eso, pues que nos tuvieran en cuenta como banda metal, no necesariamente punk, sino principalmente metal, pues fue para nosotros primero sorprendente, pues no, nosotros aspiramos, pero no sabíamos si de pronto los curadores nos iban a tener en cuenta porque dijeron, no, estos manes son muy punqueros para acá, pero ahí estuvimos con la misma Colapso, por ejemplo, estuvimos con una banda reciente que se está conformando hace unos 2 años que se llama Filigares, que también es de Black, y hay muchos metaleros que no aceptan que es exacto, sí, de acuerdo. O sea, uno escucha, o sea, es darle play a canciones de covers que han hecho bandas de metal, de black pesado, al mismo Discharge o bandas de punk, y uno dice, bueno, acá hay un diálogo, y ese diálogo pues no tiene sentido que se separe. La misma Iterfinem, que ustedes pues estaban hablando de esa, pues, que también es una bandota y que también, digamos, pues han tenido como ese camino, como que nosotros podríamos decir entrecruzado entre dos géneros. Qué pena por estar todo diciendo entre cruces, pero es que se me evoca mucho la palabra porque se nos presenta incluso con el cruce de géneros, como por querer ahí decir algo. No sé si Letalía quiere agregar. Sí, de ninguna manera estamos de acuerdo en, como ya lo dijo Parálisis, en esa pelea absurda y que no tiene más origen sino en las mismas relaciones también sociales. No estamos de acuerdo que dos manifestaciones populares como el punk y el metal estén distanciadas porque provienen de la misma parte y también son manifestaciones del mismo tipo de público que en general es el joven de origen popular que ha sido históricamente estigmatizado por pelear por sus derechos o por pelear siquiera por no tener hambre en los barrios y en los campos de Colombia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Letalidad y Rizoma también. De pronto una preguntita así ya como para ir cerrando como las preguntas que les tenía y es, ahorita nos estaban comentando pues que han seguido pues toda esta parte del hazlo tú mismo, como muy del punk. Quisiera preguntarles pues sobre la grabación del disco, del trabajo, digamos, de este álbum. Pues quisiera que nos contaran pues un poco en dónde lo grabaron, si fue una grabación como en bloque, pues sí, como algunas particularidades de esta parte de la grabación, alguna anécdota que quieran como comentarnos también sobre esto. Pues ven ahí con el permiso de ustedes dos. Esta fue una Esto buena barra. fue fiesta cuando lo logramos, pero las semanas anteriores fueron de mucho ensayo, porque sabíamos que teníamos una sola oportunidad para grabar los 8 temas, 7 temas bueno, en el cassette, en la versión igual y también en la versión que está colgada en redes, conservamos una grabación en la que cantaba Juliana, en la que cantaba Mm. Moco Tieso, que es una versión bastante punkera. Ustedes se van a dar cuenta básicamente la diferencia. Pero digamos, en esta conformación de nosotros la grabamos en Skate Rock con la producción de Guaritos, de Waters Productions, que es una de las personas que, digamos, ha sacado muchos proyectos musicales, pues principalmente de Bogotá, una persona que sabe de ruido, por decirlo de una manera, no solamente de punk, sino también de cross punk, de screamo, de grindcore, digamos, una variedad. Entonces creímos que por ahí podía ser una persona que de pronto podría captar la escena, de lo que nosotros hicimos. Entonces, en ese momento, pues nos llegamos al estudio, microfoneamos todos los instrumentos, y play, y dele. ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? Bueno, repitámosla. ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? Sí nos gustó. Bueno, y así. Y al final creo que sacamos 3 canciones de chorro, ¿no?
Cuando ya sentíamos como que estábamos de nuevo compactados, sacamos los temas y ya fue solamente unos ajustes de postproducción con algunas voces en dobladas, hay unas voces por ejemplo, en Frenética, que es una canción dirigida en contra del patriarcado y de los abusadores amigos que en las fiestas se aprovechan de sus amigas. Ahí hay una voz duplicada en ese momento de Lilith, de Angélica, diciendo nunca más. Entonces eso pues habría que como que agregarlo ya después de la grabación para que quedara como queríamos que sonara. La voz de Letalidad también hubo que hacerle como ajustes, digamos, de postproducción, sobre todo lo que tiene que ver con un poquito de eco, como una banda, digamos, que también para nosotros pues nos gusta mucho, que es de Black Trash, que se llama Power from Hell. Entonces, para poder tener como ese poquito, como ese sonido como medio cavernario, como medio oscuro en la voz. Entonces, ese trabajo salió, lo que se demoró fue Wallace en entregarnos la primera vez como quedó, pero cuando nos quedó y lo escuchamos por primera vez dijimos, wow, marica, lo hicimos, o sea, esto fue, en serio lo logramos, nos escuchábamos y yo escucho ese cassette y bueno, ya después fue cómo vamos a pasar esto, entonces ahí conseguimos, pues ya teníamos contacto con Beto, con Alberto de Nastines, el man de una nos dijo que sí, nosotros somos parceros también de unos amigos de ellos que son de Lich, que son una banda de Power Violence, y Buenísima. vimos la experiencia de ellos con nosotros, nos dijeron, no, manica, van a quedar bien, y de una. Entonces fue cuestión de reunir la plata, decirle, queremos tantos, y estamos por la ronda, pedimos 50, ya vamos por los primeros 25, ya se vendieron entonces 25, les dejamos uno a ustedes ahí, nos queda otro también como para tener ahí como cada uno pues se quedó con uno y estamos esperando, digamos, ahorita los otros como para poder hacer, digamos, como ya un espacio, digamos, de lanzamiento, entre comillas. Y además también aprovechamos en el recital de bandas de la Nacho, de la Nacional, que el parche de Archetype, que es otra gente también monstruosa, que son los de Eurofiri, donde está, digamos, pues Equinoccio, digamos, bandas de Doom, de Black, Tres. tradicionalísimas, Ah, poderosas, productores como un berraco. Entonces ese día ellos estaban encargándose del sonido del recital de bandas y hablamos con Cuervo, que es el de Out of Pity, creo que lo entrevistaron ustedes hace poco, mándela a Nacho, para que pudiera capturar el sonido de, de unos temas de nosotros y además también un video. Eso ya el fin de semana pasado lo sacamos, como la sesión en vivo de 3 canciones y estamos próximos a subir la captura, digamos, ya de video con 2 temitas propios. Entonces, pues, todo ha sido, la verdad, hazlo tú mismo, pues son gente que por supuesto son profesionales y pues hay que pagar por eso, uno no espera que le regalen a uno las cosas, pero en la medida de lo posible hemos buscado que sean parches cercanos, que no digamos que no tengan como las pretensiones de que no lo voy a grabar a ustedes porque ustedes quiénes son y que lleguen como con algunas ínfulas de pensar que de pronto el trabajo de uno es despreciable, aunque queremos que de pronto que esté despreciable para muchos, pero pues nosotros le hemos metido corazón a Pues, esto, pero para algunos lo es con seguridad. Entonces, pues uno sí está como a la expectativa de por lo menos poder pensar que si una persona no le dice, oiga, grábeme esto, vamos a tocar ese día, pues por lo menos tener una buena recepción. Y la verdad es que nos ha parecido bacana la recepción, o sea, pensamos que no. Ese día, por ejemplo, el parche Archetype nos dijeron, uy, nosotros pensamos que ustedes eran punqueros y eso sonó re metalero, y nosotros, uy, vea, pues, o sea, como que no se sigue retroalimentando si no todavía no sabe qué está tocando, pero pues ahí estamos. Entonces, ha sido, digamos, constante y otra vaina también bacana y es que, por ejemplo, este man de Tapias de Pilatos, es otra banda bogotana también, digamos, de metal negro, el man en alguno lo encontramos también un día y el man nos dijo, oiga, yo escuché los que ustedes hicieron y nosotros, uy, qué bacano, hermano. El man nos dio mucha moral y dijo, si tienen temas, aprovechemos y vemos que yo tengo temas y sacamos de pronto un split o algo así. Entonces, digamos, son como vainas que uno dice, oiga, bacano, incluso hasta dentro, gente de la escena metalera está como diciendo como que les parece interesante esta propuesta cruda. Y estamos trabajando entonces en nuevos temas. Ahorita vamos a tener una presentación y acá digamos como para hacerle publicidad a la vaina, el 3 de abril en la Universidad Nacional, en las carpas de las piedras que llaman ahí como donde quedaba antes enfermería,
vamos a estar presentándonos en otro festival organizado por gente de la Nacho. Y pues nada, pues les haremos obviamente pues cuando tengamos el flyer ya listo para que pronto ustedes nos puedan apoyar un poquito también como con la difusión, pero esto también ha sido una vaina de esos toques que se arman, ay, cabello, de estas vainas que se suelen armar así con las uñas, de oiga, ¿quién pone esto? ¿Quién pone esto? ¿Quién pone esto? Porque la universidad pues solamente coloca el espacio y ya está. Entonces, pues digamos, también hay que autogestionar todavía muchas vainas. Pero pues nos gusta, o sea, nos gusta movernos en esos espacios autogestionados. Si nos llaman al barrio Girardot, ya hemos tocado ya festivales a lo que sea para tocarle al barrio, vamos, llevamos los instrumentos y podemos, pues no hay problema, los ponemos. Entonces, creo que es esa conexión como popular que sentimos, aunque puede que nuestra música no lo sea, si queremos, digamos, que esta música la escuche. Y yo recordaba, y eso es una conversación que teníamos con los muchachos del proyecto, era como que muchas veces nosotros no sabíamos de la música, sino era porque llegaban locos allá al barrio y tocaban música y uno decía, "Oye, estos manes que están tocando, de pronto el día de mañana yo también puedo hacer lo mismo". Y ya uno estando en la tarima en un barrio popular, en el Policarpa o allá en el mismo barrio Girardot o en otro barrio cuando tocamos también, en fin, donde hayamos tocado, uno siente que llega gente del barrio a decir, venga, ¿qué va a sonar hoy? Y pues o no les gusta o tratan de procesarlo, pero pues eso Pero ya también hace saben que como existe. esa cercanía. Sí. Sí, pues que sepan que existimos es algo ya al menos. No, eso que comenta Rizoma me parece muy, muy valioso, esa conexión, digamos, con lo que sería como el ingeniero de grabación o como con el productor. Creo que si hay buena sinergia ahí entre la banda y la producción, eso quedan temas muy, muy bacanos como pues precisamente los que hemos podido escuchar de ustedes. Entonces, pues que chimba también, pues toda la parte de la autogestión, ¿no? También no depender de algunas otras entidades o del capricho, digamos también de algunos promotores para poder tocar, sino pues poder hacerlo también uno, pues como de manera así, independiente. Entonces, pues nada, muy, muy bacano. Entonces, nada, Hay, Daniel, sí, hay hay parálisis. una vaina con la grabación que hicimos con Moco Tieso, y es que eso fue, bueno, como lo dijo Rizoma, hubo unos toques ahí en el barrio Girardot, en una plaza. Es una chimba de plaza, pero está reabandonada, es como una media torta, pero del barrio Girardot. Y ahí el parche que está organizando eso, que se llama Autogestión y Ruido, convocó a varias bandas punqueras. Ahí está una que se llama Tote, Montallantas, Psicosis, creo que se llamaba otra. Entonces nos dijeron que hacemos un split y fuimos a grabar allá, y fue a grabar en la terraza de un parcero que es músico de la Nacho, ahí en un cuarto chiqui con una batería eléctrica, con un metrónomo. Eso sí, el man era juicioso con el metrónomo, con el que casi no damos pie con bola, pero sacó un compilado bacano donde quedó pues ahí la voz de Moco Tieso y con otras bandas bacanas. Es una grabación muy diferente porque pues es con batería eléctrica, pero, y creo que también sacaron copias en físico, en cassette, pero pues también fue una experiencia bacana. Chévere, chévere, chévere. Esto del toque en el barrio Girardot, si no estoy mal, hace poquito como que restauraron esa parte de que tú mencionabas que es como una media torta, pero un poquito más chiquita. Y entonces, pues bacano que hayan tocado ahí. Sí, es bacano. Daniel. No, chicos, ya que nos comentaban que ahorita el 3 de abril la Nacional pues está organizando, ¿qué toques se vienen? Digamos, hablemos ya como para ir cerrando, qué cosas se vienen a corto plazo, hablando como de toques, y bueno, a mediano y a largo plazo, qué planes tienen para la banda, y si quieren sacar más trabajos, consolidar, hablemos un poco de eso. Se vienen cositas. Pues el toque de la Nacho, pues es un parche que, pues digamos que ha estado organizando como hace un par de años. Creo que se llaman Motorcycle algo, no me acuerdo el nombre, es un proyecto también que es como medio metapunquero. Mm.
y pues es gente con la que hemos tocado también como de eventos, a veces como de paros y vainas que nos hemos encontrado como en vainas así de pronto menos oficiales, por decirlo de una manera, a veces de esos toques sin permiso que se arman ahí rápidamente como en la entrada 26 de la Universidad Nacional, pero este ya tiene el permiso. Entonces, incluso hasta me tocó pedir permiso del trabajo porque pues es un jueves en pleno horario laboral, a las más o menos entre las 2 5 de la tarde. Es como el tiempo que es para estudiantes, ¿no? Y al fin y al cabo, pues son toques para la gente de la Nacho y la gente que pueda llegar pues a esa hora. En lo que está pasando ahora con la banda, pues estamos produciendo, seguimos trabajando, componiendo, escribiendo letras, escribiendo, seguimos componiendo música, seguimos escuchando música, seguimos yendo a toques y todo eso nos sigue alimentando el gusto por querer, digamos, llevar esto un poquito más allá. No sabemos hacia dónde, la verdad, no tenemos ni idea, no tenemos ninguna expectativa más allá de que nos sigamos divirtiendo y podamos decir las cosas que queremos decir. Pero por lo pronto queremos apostarle a tres covers, perdón, a tres temas propios. La verdad no somos una banda de muchos covers, tenemos poquitos, los tocamos, digamos, como cuando es en vivo y eso, pero la verdad tratamos de producir y grabar nuestras propias canciones, tenemos mucho que decir todavía. La de realidad colombiana y la realidad de Bogotá nos siguen dando material para poder seguir escribiendo. Entonces, pues esperamos de pronto, pues ahorita sacamos de nuevo, les dije, este fin de semana salió como la sesión en vivo del evento del recital de bandas de la Nacho. Vamos a publicar también de ese mismo recital un video eh, que nos capturó y nos produjo Archetype. Y con los tres temas nuevos vamos a ver qué pasa. Pues yo le voy a escribir al Cucho Tapias de Pilatos a ver que si todavía que eso fue hace rato, a ver si el viejo todavía está interesado en hacer el split, si no, pues ahí serían los temas, digamos, como para poder tenerlos disponibles, ¿sí? Y seguir. O sea, yo creo que acá, pues digamos, eso siempre lo hablamos entre nosotros, creo que pues esta es la única manera en la que nosotros liberamos el estrés de la semana en el ensayo, cuando nos encontramos para ensayar. Entonces yo creo que, pues sí, se vienen cositas, algunas cosas ya están cocinadas afortunadamente, entonces queremos sacar merch, también que estamos que de pronto unas camiseticas, unos botones, pueden ser como también un apoyo económico, digamos, como para financiarnos, sacar más material en físico. Es que nos gusta eso, o sea, sentimos que en la medida en que lo podamos tener en la mano y que le podamos dar play en el lugar donde esté, que se pueda poner, sentimos esa sensación orgánica con lo que tenemos. Entonces, yo creo que pues ahí, yo no sé, pues yo imagino que, pues, que Parálisis y pues Letalidad estamos sintonizados en esto. Yo creo que lo que esperamos es que haya, digamos, de pronto más toques. Pues está bien seguir. Lo que pasa es que de nuevo ahí también toca ver uno cómo pilotea la vida, ¿no? Porque tenemos pues, nuestras propias responsabilidades más allá del proyecto musical y ahí pues la familia, el trabajo, nos demandan tiempo que a veces uno, pues digamos, tiene que saber que tiene que priorizar. Y a veces ahí es donde viene, pues digamos, hasta donde uno está comprometido con esto. Pero como lo hemos visto también como un espacio de diversión, pues uno busca divertirse. Entonces, y esa sería una recomendación ahorita volviendo a la pregunta de las bandas. Pues no piensen que una banda es una tarea, no piensen que esto es como que hay que hacerlo, no, no, esto es para parchar, esto es para divertirse, esto no para distensionarse. Si usted ya está viendo la banda como una obligación, no, hermano, entonces no, ahí no va a salir nada productivo. Por lo menos no va a haber la imaginación no va a ser la misma. Entonces, como para contarles y pues cuando tengamos ya el flyer y eso, pues les haremos llegar para que ustedes nos ayuden un poquito con la difusión del próximo toque. De una. Claro que sí, chicos. Bueno, chicos, no siendo más, yo creo, José, ¿tienes algo más que preguntar? No, como decirle a las personas que nos están escuchando y que nos estén viendo que ahí en el enlace del episodio del podcast les dejamos lo que nos estaban comentando ahorita, el en vivo ahí en el recital de bandas de la UNAL, donde pueden escuchar pues, los tres temas: Genocidio, un cover de MG15, el otro tema es Dios o Bazuco y el último tema es El Señor de las Bolsas, que ya escuchamos acá. Entonces, para que los pillen, que están bien bacanos. Bien, parce, gracias.
No, chicos, a ustedes muchísimas gracias. Estamos muy felices de tenerlos aquí y bueno, en una próxima oportunidad esperamos también cuando saquen el próximo lanzamiento y esto, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Qué chiva, muchas gracias a ustedes. Sí, parce. Pero sí, Llama la muchas iniciativa. gracias. Primero proyecto. Gracias, Daniel, José. Listo, muchísimas gracias. Ahí nos charlamos. Entonces vamos a despedirnos con el señor de las bolsas de nuevo. Para las personas que no lo lograron escuchar ahorita al principio, entonces la colocamos y ya con eso nos despedimos. Nos vemos dentro de 8 días. Es siempre con entrevistas a bandas locales de metal, de punk y toda la escena ruidosa acá local colombiana. Entonces, ahí nos charlamos. Bueno, gracias. Les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, escuchen nuestra playlist y comenten y califiquen nuestro podcast. Esa es la mejor forma en la que nos pueden ayudar. Gracias.